Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Omar García en pocas palabras. Hoy vamos a platicar con Danilo Avendaño. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Es un padre joven. ¿Por qué menciono lo de padre? Porque hoy vamos a platicar cómo en la familia sí hay varios de sus miembros que les llama la atención la lectura, que se entretienen leyendo. Y Danilo Avendaño trajo a su hijo que tiene 13 años para que conversemos, porque platicando sobre estos temas vamos descubriendo poco a poco con todos los que colaboran con estos programas que tenemos en particular para hacer énfasis en la lectura, que hay niños y niñas que están interesados en el tema, que leen probablemente no estén publicitando que son grandes lectores, porque a veces desde nuestra perspectiva de adultos queremos decir que nosotros lo sabemos todos y eso no es cierto. Y vamos descubriendo casos. Por ejemplo, tengo pendiente la invitación de otro joven adolescente que está terminando su secundaria y que es un ávido lector. Con él voy a platicar en otro episodio. Por ahora nos vamos a enfocar en esta familia, en padre e hijo. Danilo Avendaño y su hijo Danilo, que tiene 13 años. Vamos a platicar sobre el interés por la lectura, sus experiencias, y que esto sirva como algo de incentivo para nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que en este momento estén compartiendo con nosotros esta conversación en pocas palabras en nuestro podcast. Y vamos a agradecer de paso a la Universidad Central de Nicaragua, que nos apoya en este proyecto tan bonito, tan interesante, y gracias a los demás que están invitados y que son bienvenidos a colaborar con nosotros para que mantengamos estos proyectos y así hacer más grande esta comunidad de lectores, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo, en sus hogares. Ustedes también pueden tener alguna experiencia interesante que quieran compartir con nosotros. Comenzamos entonces. Bueno, la vez pasada estuvimos platicando en uno de los episodios de estos podcasts sobre lectura con una joven adulta ya profesional, pero ahora tenemos, digamos, a un adolescente. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 13 años. 13 años. ¿Tu nombre completo es? Danilo Alessandro Avendaño Chávez. Contame cómo fue este ambiente de la lectura para vos, cómo es el día a día. Se supone que ahora la mayoría de los niños, la mayoría de los adolescentes está ligado a los videojuegos, a las tecnologías, pero vos también me cuentan, ¿te gusta la lectura? Sí, porque digamos que la lectura me llama mucho la atención, porque también tiene sus partes interesantes. No todo es tecnología y celular. También hay que interesarse en otras cosas, en otros pasatiempos, balancear. Entonces a mí me gusta mucho leer porque es muy interesante para mí ese tipo de lectura, intrigante, emocionante. A mí me gusta mucho, pero no sé si a otros tipos de personas leen. Ahora, los chavalos que están de tu misma edad, que juegan, que van a recreo, que tienen estas actividades en el colegio, tus amigos, ¿cómo es su comportamiento? ¿Crees vos que están leyendo también? No mucho. No leen ellos. No leen. Tal vez sus padres no le inculcan o fomentan la lectura. O sea, por ejemplo, en tus compañeros de clase o tus compañeras, ¿vos sabés de algunas que leen o no? No. No han platicado sobre el tema. No. En este caso, vos que estás en el colegio, que estás en la secundaria, hay asignaciones. Sabes que hay un lote de libros que a uno le entregan cada semestre o cada año. ¿Qué se discute? ¿Qué dicen los profesores cuando abordan, por ejemplo, un libro cualquiera? Lo primero que se discute son los personajes. Después tenemos que buscar la introducción del libro. De ahí sacar una redacción del libro, buscar las partes principales. También tenemos que ver la parte del nudo, desarrollo o desenlace. Ahora, pero los profesores cuando, por ejemplo, están analizando un libro, ¿lo ponen en el contexto, en lo que está pasando en la realidad, en el mundo, o no? No muy seguido, pero sí. Por ejemplo, ¿qué fue lo último que leíste vos? O lo más reciente, lo que estás leyendo. El libro de Pequeña Isla, Lugares Remotos. Pequeña Guerra, Lugares Remotos. ¿Ese te lo asignaron o vos lo escogiste? No, yo lo escogí para leer. Ahora, remontémonos un poquito más atrás de tu infancia, de tu niñez. ¿Cómo relacionás los libros? ¿Cómo recordás vos tu contacto con los libros, los primeros? Fue un poco difícil, pues, porque estaba chiquito y no me llamaba mucho la atención, pero después que mi padre me dijo, lee, es bonito. Entonces yo, pues, hice el esfuerzo y me terminó gustando. Y ahora es un pasatiempo. ¿Qué tipo de lectura te gusta a vos? ¿Cuál es el género? La ciencia ficción y misterio.
y también los visionarios. ¿Cuál es tu técnica de lectura? ¿Tienes algún tiempo específico? ¿Cómo haces? Pues leo entre 20, 25 páginas o un lapso de 30 minutos. Uh-huh. Y si me gusta mucho la lectura, pues hasta una hora. Ajá. ¿Y tenés un tiempo para eso o a la hora que vos decís, bueno, ahorita no estoy haciendo nada, voy a leer? Uh-huh. Así, más sí, o menos. Más o menos así. Ajá. ¿Lees también en tabletas o en teléfono celular o en la computadora? No me gusta mucho. ¿No te gusta mucho? Yo leo más en libro, formato físico. ¿Te gusta más el libro? Sí. Ajá. Me decía que los compañeros de clases no tienen esa experiencia, o sea, lo ven como una tarea realmente que tiene que sacar un puntaje y eso. ¿Se fastidia mucho algunos chavalos o llegan a conversar sobre algún personaje o la historia que ustedes están leyendo? No, para mí a ellos no les gusta leer. Ajá. Porque pasan más tiempo en el celular, en el internet y todo ese tipo de cosas, redes sociales. Ajá. ¿Y a vos no te gustan los videojuegos? Sí, pero tampoco llevarlo a un extremo como ellos, pasar. ¿Y qué videojuegos te gustan? Ajá. Los de deporte. ¿FIFA? ¿Te gustan los FIFA? Ajá. Sí, los de guerra. Ajá. ¿Fortnite te gusta? Más o menos. Más o menos. No los juego mucho, pero sí. Ajá. A algunos no les gusta porque dicen que no es tan real y es caricaturesco los personajes, ¿verdad? Sí, les gusta más los que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Pero el Fortnite ha tenido una sensación tremenda en los últimos años. Sí. Entonces en la FIFA sí te gusta. ¿Ya tenés el 20 o tenés el 19? No, tengo el 19 todavía. Ah, tenés el 19 todavía. Ya el 20 está en 20. Yo creo que ya tiene como 3 o 4 meses. No, 2 meses. 2 meses tiene, sí, de estarse vendiendo el FIFA. ¿Cuál sería lo ideal entonces? Pues que los niños no dejen de jugar videojuegos también. Yo creo que uno no debe ser como padre, como hermano, como primo, como tío, no debe ser tan crítico de esto del tema de los videojuegos, porque es parte de la habilidad desarrollo. Y el desarrollo también de los chavalos, porque se desarrolla la mente, eso es una realidad. El asunto es llegar al fanatismo, ¿verdad? Sí. Y que estés pegado todo el tiempo ahí. Sí, ahí los padres tendrían que hacer un balance de tiempo entre el pasatiempo del niño y su tarea diaria. Si al niño le gusta leer, hacerle un tiempo específico para que así él ya vaya creciendo y que le guste más, que se interese más por la lectura. Ajá. De los libros que has leído en este tiempo, bueno, sos un chavalo todavía, sos adolescente, ¿cuál crees que es el que te ha llamado más la atención y se te han grabado los personajes? Moby Dick. Ah, Moby Dick. ¿Por qué? Es muy interesante, habla de los animales, que también, ¿cómo se le puede llamar? Ciencia ficción. Ciencia ficción, sí, correcto. Porque en esos tiempos habla de una ballena de dimensiones colosales. Sí. Que ahora pues existen en los famosos ballenas azules y cachalotes. En ese tiempo a lo mejor era ficción para la gente, para que la se gente. Imaginaba. Sí. Exacto. Además que las ballenas le sacaban el aceite, era una barbaridad. También lo que pasaba antes de que conociéramos los otros combustibles. ¿Qué otro tipo de lectura te gusta? ¿Lees periódicos? ¿Lees alguna cosa sencilla que no sea un libro completo? Periódicos, pues más o menos. No me llama mucho la atención porque son más política y todo eso, no me gusta a mí. Entonces no te gusta. No. Bueno, impreso ya casi no hay tampoco. Bueno, eso sí. Ya no hay mucho. No. Entonces vos combinás sí jugás videojuegos. Sí. O sea, no quiere decir que sea un niño que solamente esté un adolescente que esté metido nada más en una biblioteca en los libros, no es así, ¿verdad? No. Ajá. ¿Y qué te gustaría más adelante? O sea, por ejemplo, estás en secundaria. ¿Pensás siempre seguir leyendo? Sí. Ajá. Así, desarrollarme más. Ajá. Y que cuando llegue a la universidad sea más fácil para mí, porque los libros son ricos en vocabulario, todo ese tipo de cosas. ¿Intercambias libros con alguien? ¿Te prestan? ¿Compras? ¿Cómo haces? No, compro libros. ¿Pedís para eso, para comprar? Sí. Y te dicen, no, es muy caro, no. No. O se consigue ahí. Me compran. ¿Prestás libros también? ¿Has tenido oportunidad de prestar en la biblioteca de los colegios donde has estado o no? No. No, casi no tienen esa costumbre, ¿verdad? No tienen ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso está en las universidades porque es parte del sistema que tenemos. Pero entonces, ¿vos qué le dirías a otros muchachos de tu edad? Por eso te preguntaba, la relación que tenés con tus amigos, con tus compañeros, cuando te miran que andas un libro o algo, ¿no te preguntan nada? Sí me preguntan. Ajá. ¿Por ejemplo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no es otra cosa? No sé, es aburrido. Ajá. Para ellos es aburrido estar en un libro, estar leyendo. Ajá. Es aburrido. Así para lo ven. ellos. Sí, así lo ven, ese es su punto de vista. Pero para vos no, obviamente, No. porque sos el que está informándote Sí. y viendo todo. Bueno, me imagino que habrá muchos chavalos como vos. En este podcast hemos tenido experiencias de adultos que han leído desde hace muchos años y también de jóvenes profesionales y gracias a la lectura han aprendido más, como vos decís, a desarrollarse, a aprender el vocabulario, a comunicarte. ¿Vos sentís que te ha cambiado la forma de hablar o de comunicarte con otras personas la lectura? Sí,
en las lecturas hay palabras y todo ese tipo de cosas que uno no sabía. Entonces sí, uno ya va alimentando su vocabulario, informándose más y ese tipo de cosas. Y a veces cuando no le entendés, ¿qué haces? Vas por un diccionario y preguntas a alguien. Sí, un diccionario o lo busco por internet. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa esa palabra? O cuando se refieren a algún caso, a algún tema, porque los libros a veces hacen referencia de cosas que ya han pasado. A una situación. Entonces la vas a buscar para quedar claro. Sí. ¿Y cuáles de los libros han sido más difíciles hasta ahora para vos, que has tenido que releer o que te ha costado mucho? Homero, de la Ilíada y la Odisea. Ese me ha Esos costado. Clásicos son fuertes, ¿verdad? Sí. ¿Y eso lo has leído por tu cuenta o porque va en la asignatura también? No, por mi cuenta. Por tu cuenta. No hemos llegado a ese tipo de lecturas todavía. Ajá, es cierto, cuando ya empiecen a leer un poco más. O sea, algunos colegios que tienen mayores exigencias en la cantidad de textos y según la carrera, ¿ya pensaste más o menos qué te gustaría estudiar? Más o menos. Más o menos, pero no ligado con los libros, ¿o sí? No, que me gustaría estudiar cuando llegue a la universidad ingeniería en sistemas. Pero el libro siempre va a ser, como te dijera yo, un complemento de tu vida. Sería como un pasatiempo. Un pasatiempo, Sí. Correcto, y aprender mucho, Sí. ¿verdad? Y en este momento, ¿qué libro te llama la atención? Mike Wallace, Una mirada a nuestro mundo en 50 años. ¿Ese porque lo descubriste cómo? Mi padre me lo enseñó. Ajá, entonces te llamó la atención. Sí. Cuando vos tenés un libro nuevo o ves un libro en algún lugar o alguien te lo presta o vos lo crees, lo observás en la librería, ¿qué revisás para que te llame la atención? Primero lo leo un poquito y así las primeras páginas me pueden llamar la atención. Entonces le digo a mi papá que si me Que lo te lo puede compra. comprar. Ahora, ¿el título te llama la atención? ¿Más o menos te da una idea de qué se trata? Sí, hay muchos títulos que son así, pero otros no. Hay un título, pero la historia tal vez no puede estar 100% relacionada con ese título del libro. ¿Y a vos te gustan libros que tienen muchas páginas o que tienen pocas páginas, cuentos cortos? Balanceado, ni muy poquito ni tampoco bastante. Ajá. Pero te tiene que llamar la atención el título o algo que Sí. estén leyendo. Entonces, muchas veces vos lo haces por el caso de tu papá, de tu familia. Ujú. ¿Tu papá es el que lee más en la familia? Sí, ¿Y quién es más? ¿Ya nadie más? mi abuela, mi Ah, abuelo. Ajá. O sea, siempre has visto libros en la casa entonces. Sí, Entonces eso podría ser importante, que haya libros en la casa, ¿verdad? sí, Que no solamente la tecnología. Estamos platicando con alguien que tiene 13 años. Eso tenés, Sí, ¿verdad? 13 años. Y has leído y te gusta bastante la lectura y no quiere decir que no disfrutes como otro adolescente de tu edad moderno. Te gustan los videojuegos también, Sí. los teléfonos celulares. también. Pero no sos adicto a los teléfonos celulares. No, No. Puedes dejar y dedicarte a la lectura. sí. Eso sé. Bueno, no sé si tenés algo más que comentarle a nuestros oyentes aquí a través de este podcast. Lo que hacemos aquí es conocer experiencia de personas, pueden ser de diferentes edades. Nos hemos dado a la tarea de buscar gente de diferentes edades, que sean mujeres también y que tengan diferentes profesiones, pero que tengan una característica que les llame la atención a la lectura, no importa lo que lean. Y ese sería uno de tus casos. ¿Qué comentarías vos entonces a la gente que nos escucha? Si el tipo de persona que nos está escuchando tiene hijos, por lo menos decirle que lea, que sea un libro de los cuentos cortos, Ujú. ese tipo de libros así y así empezar. Para empezar, ¿verdad? Sí, Con un cuento corto. aunque ya para un adolescente que no ha leído, o sea que no le gusta leer, ya va a ser un poco más difícil porque Sí. estamos en un tiempo de tecnología, internet, celulares, entonces sería más difícil así. Ahí ya sería que a él sí o sí le guste el libro. Si no, pues tampoco hay que exigirle que lo lea, porque si no, no le gustaría. Exacto. Entonces vos empezaste leyendo porque viste a tu papá. Te llamó la atención eso. Ujú. ¿Y recordás el primer libro que te gustó? Ajá. Más o menos, el del Principito. Ah, el del primer Principito, libro ¿verdad? leí. Que se lo tiene que leer todo el mundo, Sí. ¿verdad? Y es un libro tan cortito Sí, y tiene tanto significado para la vida de las personas. Y seguramente en el transcurso de tu vida lo vas a leer varias veces. Te agradezco, ¿oíste? Ok. Sigue leyendo. ok, muchas gracias. La idea de nuestro programa hoy es fomento en la familia de la lectura. Ya hablamos hace poco con el chavalo, está por aquí con nosotros, aquí se va a quedar y puede intervenir a lo mejor al cierre de nuestro programa. Vamos a hablar con Danilo Avendaño, padre, profesional joven, diría yo, tengo rato de conocerlo, trabaja en el tema de la educación, ligado a esto de las universidades y está siempre, me imagino, rodeado de profesores, rodeado de estudiantes. Danilo, gracias por acompañarnos y gracias por esta experiencia, porque lo bonito de aquí es que a vos te gusta la lectura y fomentaste de alguna manera, tal vez sin exigirle, sin demandarle, sin llegar a presionar tanto a tu hijo para que leyera. Gracias.
Sí, yo creo que es importante el fomento de la lectura en los jóvenes. Yo creo que pues a pesar de que nunca pensé llegar a trabajar en el área de la educación, al final pues terminé en esa Sí, porque área. ¿tu profesión es? Licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Bueno, sin querer pues al destino de la vida llegué a terminar trabajando siguiendo un poco los pasos quizá de mi papá, igual que se ha dedicado al área de la educación, ha sido catedrático en universidades también, entonces sin querer pues llegué más o menos al mismo punto. Pero volviendo al tema de la lectura en los jóvenes, en el caso mío, pues creo que siempre había un libro en la casa. En este caso, cuando estaba viviendo con mi mamá, mi abuelo tenía la costumbre de comprar esas famosas enciclopedias que andaban vendiendo de calle en calle. Enciclopedia Británica, todavía Sí, tengo una por ahí. Que eran varios tomos, incluso me acuerdo unos libros, no recuerdo el nombre exactamente, pero habían unos libros color rojo, te indicaban diferentes, por ejemplo, cómo hacer dibujo, cómo jugar béisbol, cómo jugar fútbol, las técnicas, los reglamentos de los árbitros y una serie de cosas que uno iba aprendiendo durante los tomos. Creo yo que a mí me sirvió para ser bastante autodidacta. Creo que esa influencia que mi abuelo dejó en esos tipos de libros que él tenía, porque se ponía a leer estas enciclopedias, que creo que todavía existen en la casa. Sí. Entonces, yo tengo una que otra ahí de recuerdo. Han influenciado esa parte, pues, de siempre buscar. Yo honestamente no tuve así una influencia fuerte de que hay que leer, pero siempre había un libro y por buscar la información. Entonces creo que eso ha venido a determinar que ahora en mi familia pueda darse eso, porque siempre compro un libro, lo leo, entonces mis hijos están ahí presentes, les he inculcado desde pequeño, tratar de, bueno, desde muy pequeño, ya a unos 6 años, algo así, los primeros libros, El Principito que indicaba, entonces yo los comenzaba a incentivar, aunque sea 5 páginas diario, 2 páginas diario. Sin llegar a presionar, sin llegar a presionarlo, una obligación, ¿verdad? Y bueno, al final se terminaron interesando y ya son ellos los que solicitan que una lectura, que este libro, lo otro. Si me toca, por ejemplo, hacer algún viaje, traerme algún libro, ya no me piden cosas quizá juguetes, sino un libro. También con mi otro hijo, el segundo, que es Arturo, igual ya tiene cierto, pero está más pequeño. Danilo el mayor. 13. Sí, Danilo es el mayor, Arturo son 8 años. Pero bueno, no trato de presionarlo, aunque él lee a su manera y él comienza a hablar sobre los libros, pero eso es lo importante, que les estimule la imaginación y que ellos puedan pensar, imaginarse. Ahora, Danilo, en el caso tuyo, entonces la influencia estaba ahí presente. Sí. Nadie te dijo, pero mirabas a tus padres, a tus abuelos y estaban los libros ahí, y eso te dio curiosidad. Claro, eso creo que me marcó, porque realmente muchas de las cosas que he aprendido en la vida, a pesar de que pasas por el ciclo normal de la educación, ¿verdad? Sí. Hay cosas que he aprendido de una manera autodidacta totalmente, cosas que incluso profesionalmente las puedo hacer, pero que no he tenido un curso específico, y ese tipo de lectura me ha ayudado a mí a aprender muchas cosas, pues. Y la capacidad de análisis. Ahora estoy tratando de incursionar en el área de lo que es la investigación, tratar de poder hacer uno que otro ensayo, algún artículo científico. Es un proceso bastante ya eso es más sistemático. Complicado, claro, es más complicado y que lleva tiempo. Pero bueno, por algo se debe de empezar. ¿Tus abuelos, tus papás, cómo eran? ¿Leían bastante también? Bueno, mi papá, sí, mi papá es un profesional ya de mucha trayectoria, trabaja en la UNAM Managua. Y sí, por supuesto que leía bastante, pero yo al final pues no sentí tanta esa influencia, pero sí lo veía, por ejemplo, él estudiar en las noches que llegaba, uno que otro libro que él tenía ahí, porque mi papá también estudió matemática, entonces miraba libros de matemática, libros de física, pero a la hora de la verdad no me gusta, eso a mí no me gusta para nada, las ciencias exactas, pero sí miré esa influencia que mi papá tenía, la costumbre de estudiar bastante en las noches que llegaba después del trabajo. Entonces sí tengo esos recuerdos así vagos cuando estaba pequeño, de que siempre estaba ahí estudiando algo, para poder terminar su carrera y así seguir adelante.
Entonces sí estás de acuerdo que el ejemplo debe estar en la casa, por lo que hacen tus padres, tus mayores, ¿verdad? Yo creo que sí, la familia en ese sentido es muy importante. Me rodeé bastante con la familia. En el caso de mi abuelo, que tenía la costumbre de comprar los libros, las tertulias que armaban de temas sociales, políticos, de música, pues era bonito. ¿Esas pláticas de adultos te llamaban la atención? Sí, por supuesto, y eran enriquecedoras. Ya no solamente, bueno, en ese tiempo no había tanta tecnología, tener un videojuego era costoso, era difícil de obtenerlo. Existía obviamente esa influencia, pero no como ahora. Pero sí era más apegado a la familia y escuchar ese tipo de conversaciones, pláticas, discusiones que tenían, creo que sí, marcan para uno tener esos hábitos de lectura y bueno, cada día pues aprender algo nuevo. Entonces, ¿vos estás de acuerdo en que los primeros libros te llamaron la atención porque descubrías cosas, aprendías cosas? Claro. Siempre fui un tanto curioso en ese sentido y estos libros marcaron mi vida porque realmente, por ejemplo, aprendí música solo, no tuve maestro, me gusta la música, entonces al no tener un recurso didáctico, un profesor, entonces bueno, venía yo, tengo que aprenderlo solo. ¿Y qué aprendiste de música? Entonces a tocar guitarra, un poco de percusión, de una manera autodidacta, pero esa influencia de buscar las cosas las aprendí de pequeño en estos libros, ¿verdad? Porque eran libros que, por ejemplo, me gusta el arte, no sé si dibujo, la verdad no, pero bueno, me gusta, entonces porque es pequeño, esos libros me decían cuáles eran los perfiles para hacer rostro, y esas las medidas con el lápiz, correcto, entonces, las partes del cuerpo para que quede exacta. Exactamente, entonces y tenían los bocetos y esas cosas, entonces eso marcó mi vida para poder ser autodidacta, y bueno, obviamente creo que he tenido frutos hasta la fecha. He podido obtener bastantes conocimientos que trato de aplicarlo y siempre mejorar, pues, porque uno nunca lo sabe todo. Fíjate que ahorita, Danilo, que vos estás mencionando ese tema de ser autodidacta, creo que los libros es la base, y los libros especializados como las enciclopedias, la geografía universal, la historia universal, todas esas cosas son importantes, porque ahorita que mencionas lo de música, uno ahora puede aprender en YouTube con los famosos tutoriales que hay de todo prácticamente. Vos podés poner hasta cambiar una llave de la casa. Claro. Perfectamente podés. Pero ahorita que lo mencionas, yo recuerdo también que aquí en Nicaragua hace algún tiempo, probablemente antes de los 80 o inicios de los 80, todavía se encontraban métodos para estudiar guitarra fácil. No sé si lo conociste alguna vez o cuál fue el método que vos estudiaste. Pero el de guitarra fácil era eso, era aprender a tocar guitarra de manera fácil a través de libros, a través de textos que eran publicaciones como un cómic ahora, digamos, más o menos en ese tipo de estilo era. Pero eso, imagínate, pues la lectura te puede llevar a tener lecturas ligeritas, a tener lecturas más profundas. Ahora vos, con el paso del tiempo, ¿qué tipo de lectura es que te llama la atención? Vos vas a una librería, ¿a qué área vas? Bueno, realmente me gusta el área social, las ciencias sociales, me gusta bastante un poco la historia, entonces libros que estén relacionados a lo que pasó y lo contextualicen ahora. Muchas veces tenemos ese estado de como que es cíclico, lo que estamos viviendo se vuelve a repetir en muchas situaciones, en la historia, económicamente, política, social. Entonces ese tipo de lectura me gusta. Estuve leyendo últimamente un libro que se llama La América Olvidada, si no mal recuerdo, de Michael Wright. Entonces es una visión de Latinoamérica desde un punto de vista bastante político, social. ¿Por qué Latinoamérica tiene tantas desventajas económicamente en comparación a otras regiones? Y tantos eventos cíclicos. Y tantos eventos cíclicos, por supuesto, que nos han marcado por toda la vida. Sí. También me gusta bastante las novelas que se contextualizan en este tipo de hechos. Por ejemplo, el último libro de Isabel Allende, que se contextualiza en la Guerra Civil Española y también toca la parte de la historia de Pinochet en Chile. Entonces, libros de ese tipo. Sí. Ya, y no me acuerdo, hay uno que también estuve leyendo que se llama, olvido el título, pero es una autora española que realmente pues contextualiza en la época de la colonia, es una novela, una situación, pero en los años 1500 el lenguaje que está utilizando me trae a colación ahora que nosotros tenemos mucha herencia todavía en esta época de la colonia. Sí. La forma de hablar, dichos,
que en ese tiempo se utilizaban, que todavía arrastraban. En la cultura, en el idioma, ¿verdad? En el También. idioma, por supuesto. Y a veces hasta en el comportamiento de la persona. Claro, ese tipo de lectura pues me gusta bastante. Vos que estás en ambiente universitario, ¿crees realmente que los chavalos no están leyendo? He encontrado casos como el tu hijo, Danilo, de otro joven que tengo pendiente también platicar con él, que sí están leyendo. Probablemente no anden con grandes cartelones en la calle diciendo que son grandes lectores. Pero vos, ¿cómo ves eso? Entre la cantidad de jóvenes que ves todos los días. Bueno, la verdad debo decir de que siempre ha existido la percepción de que el joven siempre no lee o no estudia. No importa. O que no sabe nada, o que está alejado de la realidad. No importa en qué contexto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, me acuerdo que estando en la secundaria igual, o sea, no leías, no existía esa cultura, pero después uno se lo da ve como cuenta, obligación realmente. Después uno se da cuenta, volviendo al caso de la influencia familiar, Sí. de que a pesar de que quizás en el colegio no eras el alumno top, el excelente alumno, las mejores notas o un alumno promedio, tal vez no se miraba esa influencia, como dice el cartel de que soy lector acá, ves la diferencia a veces con otros compañeros u otras personas. Entonces eso es importante. Creo que pasa lo mismo ahora con los jóvenes. Claro que ahora estamos más influenciados con la tecnología. Sí. Nosotros, pues, me acuerdo de que sí teníamos tecnología a la mano, pero no tan avanzada como ahora. Exacto. Nos sirvió bastante, por supuesto, a desarrollarnos. Fue etapa de transición prácticamente. Claro, fue ¿verdad? una etapa de transición de que realmente empezaba el internet, empezó primero dejando las máquinas de escribir. Con la música, después al empezar a hacer trabajos en computadora, que antes todo era a mano. Sí. Entonces ese tipo de cosas nos fueron marcando. Debemos buscar la manera ahora de adaptarnos a la tecnología para que los jóvenes puedan tener acceso a esa información de una manera más adecuada. Antes era bueno, siempre es caro, pero antes era un poco más costoso o más difícil conseguir libros, conseguir buenos textos. No teníamos muchas librerías como ahora. Hoy tenemos un teléfono, una computadora y tenemos todo. Exacto. La forma es ver qué metodología puedo utilizar para aprender, para que los jóvenes puedan cultivarse la lectura. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer en la universidad, en la UCN, un club de lectura que implique a los estudiantes, que implique al personal administrativo, académico y a toda aquella persona que tenga interés en ingresar al club de lectura. Estamos tratando de ver qué actividades podemos hacer, pero que la gente no sienta, o más los jóvenes, de que es algo como aburrido, un compromiso y que es algo que más bien puede causar una aversión hacia los estudiantes de este tipo de actividades culturales que tienen mucho valor. Entonces creo que lo importante es ver qué metodología y la flexibilidad que podamos tener para que los jóvenes puedan leer. Sí, esos clubes son necesarios. Comentaba el otro día que creo que a través de estos episodios, no estoy seguro si lo hice aquí o lo hice a través de la radio, pero debería, por ejemplo, en las universidades haber un día de intercambio de libros. A veces uno tiene en la casa varios libros que ya no los vas a volver a leer probablemente, o que no te gustaría guardarlos, como atesorarlos, porque si hay libros que vos decís, no me quiero desprender de él, pero hay unos que uno los desearía cambiar o compartirlos. Y sería bonito, por ejemplo, que en estos clubes, que si se logran realizar, se haga alguna jornada, un fin de semana, y se tengan, que todo el mundo lleve libros, 5 libros usados que se puedan intercambiar con otros. Eso sería una buena práctica. Claro, sí, ya lo habíamos pensado, pero por uno u otro motivo no se pudo realizar la acción. Ahora que ya se concretó lo que es el club de lectura, ya se dio la apertura oficial, entonces creemos que ya para ahora en enero empezarán las actividades. Una de estas puede ser esta tipo como feria de libro, podríamos decirle, donde se vende y se intercambia y haya uno que otro acto cultural que pueda yo creo que el intercambio siempre va a funcionar. Recuerdo que también a mí me gustaba mucho coleccionar libros, lecturas de todo tipo y pasquines, los cómics, y nosotros los cambiábamos. Teníamos nuestra colección, pero a veces teníamos algunos repetidos y los cambiábamos entre amigos o lugares específicos donde cambiábamos libros. De hecho, uno ve en los mercados, Danilo, lugares donde venden libros usados. Sí, claro. Y uno le gusta hojear eso. Y uno se encuentra interesantes libros en esos lugares. Y uno los puede intercambiar o bien comprarlos a precios módicos. Sí, hombre, a veces vos decís, Chocho, este libro está barato, ¿verdad? Sí, comparado pues a las librerías que hoy tenemos. Sí, y lo enriquecedor de eso son las ediciones. Sí. O el tipo de pasta que tenga el libro. Así es, pasta dura, el tipo de papel. Entonces, sí es muy importante este tipo de actividades. Pensamos de que el club de lectura va
va a incentivar un poco a nuestros estudiantes. Es importante porque estamos recibiendo estudiantes de secundaria ahora en este nuevo año lectivo, desde que ya pues en la universidad vayan, aparte de todo lo que es el sistema, la obligación, la metodología y todo lo que tiene que ver con la estructura académica y los planes, es importante que tengan estas actividades extracurriculares, y no solo la lectura, pues hay otras que también están activadas y en proceso que van a hacerse, pero creo que la lectura es muy importante porque va a incentivar también a los muchachos a escribir, porque escribimos muy poco o no sabemos escribir. Sí. Quizás y esto que tenemos un ejercicio diario a través de los teléfonos celulares con la mensajería, yo creo que ese ejercicio lo deberíamos tomar muy en serio. Si le escribimos a un amigo, a una novia, a nuestro familiar, a nuestros padres, a nuestros hijos, deberíamos escribir bien. Claro. O sea, que se nos entienda. Y yo creo que eso también sería hacer como una especie de campaña para que la gente no sea perezosa a la hora, porque ahora no me gusta que aplicaciones como el WhatsApp, por ejemplo, tenga posibilidad de hablar, de grabar algo. Yo a veces a alguna persona le digo, ay, escribí. Probablemente esta aplicación sea buena, pero en un momento que no puedas escribir, que vayas rápido. Pero hay gente que se acostumbra solo a hablar. Solo a hablar, y eso es malo. O sea, es bueno hasta cierto punto porque aprendes a expresarte, pero deberíamos expresarnos también a través del texto. Y ese ejercicio diario, ¿cuántos mensajes mandamos diario? Imagínate. Montones de mensajes. Y a veces lo hacemos muy mal, porque sería también una buena práctica, un buen ejercicio, incentivarlo desde la universidad también. Sí, una manera de la lectura los va a llevar a que puedan tener una opinión, una crítica y tratar de que puedan ellos escribir algo. La idea es esa, pues, porque se supone que como profesional uno tiene que siempre estudiar, investigar en cuanto a su profesión, ver cómo mejorar. Si estoy en un lugar trabajando, ¿cómo puedo yo adquirir información? ¿Cómo puedo resolver un problema? Exacto. Entonces a veces me va a tocar escribir, me va a tocar hacer un documento, un resumen, una presentación. Creo que eso... Hablar en público. Les va a mejorar primeramente la ortografía, la redacción, la capacidad de análisis, etcétera. Entonces esa es la importancia de tener esa cultura de la lectura. Porque el cerebro de uno es como un diccionario. Hay personas, y está demostrado eso, Danilo, no sé si has leído sobre eso, pero hay personas que se comunican con menos de 300 palabras. Y dicen que para uno tener una buena comunicación debería tener como mínimo unas 800 palabras. Yo creo que un poco más, pero hay personas que realmente, ¿cómo hacen para comunicarse? Porque en primer lugar hablan, ¿cómo te diría yo? Lenguaje popular o vulgar. En una vulgaridad, en una palabra vulgar, la ocupan como verbo, la ocupan para todo. Entonces estas personas que son así tienen todavía menos vocabulario. Y deberíamos aprender nuevas palabras, sinónimos para comunicarnos mejor. Claro, yo creo que, primeramente la falta de lectura y a veces la importancia de la influencia familiar. Sí, así es. Quizás en el ambiente que han crecido o que se han desarrollado no existe ese hábito, al menos de leer el periódico, y por lo menos los titulares. Así es. Entonces no lo ven con esa importancia y van adquiriendo esta información distorsionada ahora en los medios, la televisión, la radio, que no tienen información productiva. Aprenden a repetir nada más. El internet, YouTube, etcétera. Fíjate que ahora mismo tenemos un gran ejemplo. Vos primero platicamos con tu hijo. Tu hijo, para la edad que tiene, es muy difícil platicar con un adolescente, porque vos le preguntás a tu hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué vieron? Lo mismo. Claro. Entonces cuesta, pero vos platicás con tu chaval, es cierto que es lógico, comparado con vos tenés una gran habilidad para comunicar, porque tenés un gran bagaje que lo has aprendido a través de la vida y a través de los textos, pero hay adultos que son así, como los adolescentes, que no tienen mucha facilidad de palabra. Yo entiendo la plática que tuve con tu hijo ahorita al inicio, que va en este mismo episodio, pero ahí tenemos la diferencia, cómo te va cultivando y cómo te da tantas palabras, porque hay personas que no pueden sostener una conversación. Incluso hay periodistas que a veces les corresponde una actividad, una asignatura en la calle y tienen que describir y se quedan cortos. O sea, los presentadores, los que están acostumbrados a leer, no tienen la capacidad de improvisación. Yo recuerdo, y a lo mejor voy a realizar un episodio de esta línea, con los locutores que había antes, porque antes había locutores solamente para comerciales en las transmisiones deportivas. Estos locutores en los años 90 comenzaron a cambiar por las cuestiones económicas. Les decía, mira, ahora ya no tenemos para pagarle solamente para que vos leas noticias, tenés que mantener una revista.
y entonces ya entraba la improvisación y estas personas tuvieron serios problemas porque no estaban acostumbrados a improvisar o a mantener una conversación. Hay periodistas que pueden pasar horas y horas hablando, hay otros que se quedan con 2 frases y ahí muere. O sea, que si no hay un guión no pueden sí. improvisar. Lo mismo pasa con la lectura, con lo que uno va aprendiendo en la lectura. Sí. ¿Qué podemos entonces decir, Danilo? Porque es bonito, en tu familia ya están los miembros integrados en esto de la lectura. Y sí estamos de acuerdo que los chavalos están informándose, que leen poco, que probablemente lean cortito, pero sí están leyendo, aunque sea en sus teléfonos celulares. A los padres de familia, un llamado de una forma bastante sutil, tratar de incentivar un poco la lectura en sus hijos, libros sencillos, aplicar técnicas que les puedan servir de 2 a 3. Algo muy importante, leerlos en conjunto, es decir, lee 5 páginas y contame, yo te voy a contar lo que yo estoy leyendo. Ese tipo de actividades entre la familia puede incentivarlo. Lo he practicado un poco con mi hijo menor, que él me cuenta y yo le cuento y así sucesivamente. Entonces creo que es importante que los padres incentiven la lectura porque les va a servir en un futuro a los hijos a desarrollarse personal, profesionalmente. Sí. Ya sea lo que escojan, porque uno no sabe, ¿verdad?, qué van a escoger después como profesión. Mi hijo dice que quiere ser ingeniero en sistema, después va a cambiar o no sé, o lo va a hacer, pero creo que le va a servir mucho el hábito de la lectura. Creo que es como una especie de una pequeña herencia que uno les puede dejar. Y en cuanto a los jóvenes, pues tratar desde el punto de vista de las instituciones de educación superior o de las instituciones de educación en general, es ver qué metodología podemos implementar para incentivar la lectura y también dar un poquito más, un plus, no solamente quedarnos en el sistema, esto es, y conformarnos con eso. Y conformarnos con eso, sino tratar de dar un poco más, incentivar la cultura, el arte, la música, la lectura en los jóvenes en todos los niveles de la educación. Bueno, te agradezco, Danilo Avendaño, por esta conversación y por haber traído también a Danilo, tu hijo, que tiene 13 años y que está leyendo también a la par, y eso me gusta, porque hay padres de familia que tienen eso, no, que los videojuegos los vuelven tontos a los niños, que los vuelven violentos, eso no es cierto. Creo que uno debe tener ese balance, como decía tu hijo también, dedicarnos a cosas serias, que se entretengan, pero mientras se están entreteniendo, mientras se están desarrollando y creciendo, que también vayan aprendiendo. Claro, así es. Te agradezco, nos escuchamos en el próximo episodio de El Podcast de Omar García en Pocas Palabras. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.